Con este módulo damos inicio al módulo número 3, en el cual haremos la descripción de los datos de manera numérica. Voy a utilizar un archivo llamado bbpeso que pueden encontrar en la plataforma. De este archivo únicamente vamos a tomar por el momento el peso del bebé al nacimiento. Es un archivo que está integrado por 500 datos. De esos 500 datos, hemos tomado una muestra de 20 pesos de recién nacidos vivos. Encontramos aquí la Y corresponde al índice y XY corresponde al peso de ese bebé. Y damos inicio entonces con las medidas de resumen. Las medidas de resumen estadísticas las podemos dividir en medidas de resumen de tendencia central y las de medidas de resumen de dispersión o variabilidad. Adicionalmente, hay otra forma que podemos resumirla con base en la posición que ocupa cada individuo. La primera que vamos a ver es la media aritmética, que habitualmente se le denomina promedio. La media aritmética la utilizamos desde la primaria cuando intentamos sacar el promedio de nuestras calificaciones a lo largo de varios exámenes. Y mencionando de manera específica, la definición es que la media aritmética corresponde a la suma de las observaciones individuales divididas entre el tamaño de la muestra. Tenemos aquí la X con un guión arriba, se le denomina X barra y es el símbolo que nosotros le vamos a dar a la media muestral. Si estuviéramos trabajando con la media poblacional, estaríamos utilizando letras griegas, en este caso sería la mu. Y me está diciendo entonces que estamos obteniendo la forma o la fórmula de la media. Tenemos aquí un símbolo griego que corresponde a sigma mayúscula. Cuando encontremos ese símbolo, nos va a indicar que hay que sumar todo lo que se encuentre incluido ahí. Por lo tanto, aquí me dice que hay que sumar todas las observaciones individuales dividido entre n. N habitualmente lo ponemos en minúscula y corresponde a la muestra. Cuando se trata de la población total, ponemos con una N mayúscula. La fórmula del lado derecho es exactamente la misma que la del lado izquierdo y la podrán encontrar en los libros de manera indistinta de una o de otra manera. Cabe aclarar que la media aritmética no es la única con la que trabajaremos. Hay otras medias que veremos en el próximo video, específicamente la media recortada, la media geométrica, hipergeométrica y armónica. Bien, vamos a hacer un ejercicio con el peso de los recién nacidos vivos. ¿Cuál es la media aritmética de los pesos de los recién nacidos vivos? Volvemos a poner la fórmula. En esta ocasión la estoy haciendo de manera manual, sin embargo ustedes la pueden realizar con cualquiera de los paquetes estadísticos de su preferencia. Este sería el significado de la fórmula que acabamos de señalar. X barra es igual a la suma de todos los pesos de los niños recién nacidos
divididos entre 20 porque es el número de elementos que integran esta muestra. El resultado de la media muestral de los niños recién nacidos es 3166.9. Otra de las medidas que con frecuencia utilizamos es la mediana. La mediana va a implicar el lugar que ocupa el centro de los datos cuando los hemos ordenado. Es decir, primero tengo que ordenar los datos de mayor a menor o de menor a mayor y posteriormente ver cuál es el lugar que ocupa el centro. Si el tamaño de la muestra es non, la posición de en medio se va a calcular n entre 2 más 1. Pongamos el caso de una muestra tamaño 3. Es non, por lo tanto, 3 entre 2 es igual a 1.5 más 1, lo cerramos y nos va a quedar en 2. El número 2 es el que corresponde a la mediana. Ahora, si el tamaño de la muestra es par, la posición de en medio se va a calcular como el promedio de n entre 2 y n entre 2 más 1. Veámoslo de manera práctica porque esto es muy sencillo cuando lo entendemos bien. Me está preguntando aquí cuál es la mediana de los pesos de los recién nacidos. Los datos crudos los tenemos en la parte superior. Cuando hablamos de datos crudos se refiere a los datos que no han tenido aún ningún tipo de procesamiento. Como nosotros debemos hacer un procesamiento que corresponde a la ordenación de los datos, aquí abajo los tenemos. Tenemos, por lo tanto, que el tamaño de la muestra es 20, por lo tanto es non, y tendrá que ser el promedio de dos números el que me dé la mediana. La fórmula me dice n entre 2, así es que es 10, es decir, 20 entre 2 me da a 10. Y cuando le sumamos 1, me va a dar 11. Debo encontrar los valores que se encuentren en la posición 10 y 11. Simplemente los contaríamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estos 3245 y 3248 los sumo para obtener el resultado de la mediana, que es 3246.5. Hay varias cosas importantes que debemos entender y hay que mencionarlas. La media y la mediana van a ser iguales o aproximadamente iguales cuando la distribución de la que proviene la muestra es normal, es decir, sigue una distribución normal. Si la distribución es simétrica, la mediana y la media, por lo tanto, tendrán aproximadamente el mismo valor. Si la distribución está sesgada hacia la derecha con sesgo positivo, la media estará del lado derecho de la mediana. Por lo tanto, la media sería mayor que la mediana. Si la distribución tiene sesgo negativo, la media estará a la izquierda de la mediana. Por lo tanto, la media será menor que la mediana. Y aquí resulta entonces importante señalar que la media es muy sensible a los valores extremos. Quiere decir
que si en el lado izquierdo, el lado derecho, hay un valor que se salga de lo habitual, me va a jalar a la media con relación a la mediana. Veamos otro ejemplo ahora del conteo de leucocitos. Esta tabla representa el conteo por 1000 de leucocitos que se tomaron a todos los pacientes que ingresaron a un hospital en un día determinado. Los valores son 7, 35, 5, 9, 8, 3, 10, 12 y 8. La pregunta entonces es, ¿cuál es la mediana y la media del conteo de leucocitos? Pues lo primero, vamos a ordenar nuestros datos. Una vez que los hemos ordenado, vemos cuál es el valor de en medio y encontramos que es el 8. Ese valor corresponde a la mediana. Y ahora, para obtener la media aritmética, tendríamos que sumar todos estos valores y dividirlos entre el número total de elementos, que me daría un valor de 10.778. Aquí hay una diferencia muy grande entre la mediana y la media, y la razón es porque tenemos un valor de 35. Ese valor corresponde a un valor atípico que jala a la media. Por lo tanto, en una situación como esta, no es conveniente utilizar la media aritmética. En todo caso, deberíamos utilizar la mediana para describir los datos, dado que es la que más se acerca a la realidad de lo que estamos viendo. Ahora, hay una fórmula que se conoce como media geométrica y esto nos permite utilizar cuando hay datos extremos. La media geométrica de una cantidad arbitraria de números es la raíz enésima del producto de todos los números. Es decir, la fórmula de la media geométrica me dice que primero tengo que multiplicar todos los valores y luego sacar la raíz del tamaño de la muestra que se tuvo. Si fueron 9 valores, tendrá que ser raíz de la novena. Tal es el caso de lo que tenemos aquí. Y el resultado de la media geométrica es 8.58. Aún está arriba de la media, de la mediana, pero es un valor mucho más adecuado. En estos casos, la media geométrica sería una de las alternativas a utilizar para describir los datos si no se quisiera utilizar la mediana. En el siguiente video vamos a ver algunas otras medias: armónica, hipergeométrica, media recortada, y veremos un algoritmo para llevar a cabo la forma de obtener nuestros datos. Hasta la próxima.